Vamos a analizar ahora qué nos conviene más. Si realizamos actividades empresariales, ¿hacerlas como persona física o hacerlas como persona moral? Tomar la decisión dependerá de nuestro volumen de ventas, dependerá también si vendemos mucho a crédito o casi todo al contado, si le vamos a pagar a nuestros proveedores casi al contado o vamos a gozar de mucho plazo de financiamiento por parte de ellos. Son elementos que vamos a analizar después de que veamos cuáles son las diferencias en las diferentes obligaciones que nacen de ser persona física con actividad empresarial, comerciante, o ser empresa a través de una sociedad anónima, por ejemplo. Tema número 1 muy importante, responsabilidad laboral. Como personas físicas, si un trabajador nos demanda, vamos a responder con todos los bienes que tengamos, aún los que nos hayan dado por herencia, los que nos hayamos sacado en la lotería, respondemos ante el trabajador con la totalidad de nuestros bienes. Por el otro lado, como persona moral, por ejemplo la SA, Sociedad de Responsabilidad Limitada, vamos a responder únicamente hasta por el capital que tenga esa sociedad anónima, quedando a salvo todos los bienes que nosotros tengamos. ¿Qué va a pasar con las responsabilidades ante otros comerciantes, ante el gobierno? Pasa prácticamente igual que con los trabajadores. Como persona física vamos a responder prácticamente de manera ilimitada con todo lo que tengamos. Como sociedad, persona moral, vamos a responder hasta el monto del capital que tenga esa persona moral. Entremos al ámbito del impuesto sobre la renta. Primero que nada, acumulación de ingresos. Vamos a ver, en el caso de las personas físicas, vamos a acumular el ingreso cuando lo cobremos. Si vendemos fiado a crédito, ese ingreso no lo vamos a tener que acumular ni que declarar hasta el momento en que cobremos una parte de él o todo. En cambio, como persona moral, vamos a tener que acumular el ingreso si vendo a crédito, si entrego mercancía aunque yo no haya facturado, o cuando expida la factura aunque no haya yo entregado la mercancía o prestado los servicios que amparan esa factura. Ahí tenemos una diferencia importante, que la decisión será tomada en función a si vamos a hacer muchas operaciones al contado o a crédito. Otra diferencia importante la vamos a tener en el campo de los gastos. ¿Qué va a pasar con los gastos que hagamos como personas físicas? Pues igual que los ingresos, nos los van a valer hasta el momento en que los paguemos. Mientras no paguemos el gasto, prácticamente no vamos a tener una partida deducible. Esto quiere decir que si vendemos mucho al contado y tenemos operaciones de compra de mercancía a crédito, pago de gastos a crédito, prácticamente vamos a calcular todo el ingreso que cobremos y mientras no paguemos no vamos a poder deducir. En cambio, ¿qué va a pasar en el caso de la persona moral? La persona moral va a deducir prácticamente la mayor parte de sus gastos con la simple tenencia de la factura en su favor, aunque no los haya pagado. Hay algunas salvedades, como son el caso de salarios, que los va a deducir cuando el caso de pagos de honorarios a sociedades civiles, también cuando los pague, o el caso de donativos, que también cuando efectivamente erogue la cantidad del donativo. Siguiendo con el impuesto sobre la renta y viendo las diferencias, vamos a ver ahora qué va a pasar en el caso de las compras de mercancías. Cuando somos personas físicas, toda la compra que hagamos de mercancías la vamos a deducir, se venda o no se venda. En cambio, como persona moral, solamente vamos a poder deducir las compras de mercancía que hayamos vendido. Ejemplo, compré 1.000.000 de pesos en sombrillas, de ese 1.000.000 vendí 600.000, pues solamente voy a poder deducir los 600.000 pesos que vendí. Los otros 400 los voy a almacenar en la cuenta de inventarios y el día que yo las venda, en ese momento las voy a hacer deducibles. En estas consideraciones, la decisión también que puede influir es qué tanto voy a manejar de inventarios o prácticamente me voy a mantener con un inventario cero. Otra diferencia importante la vamos a encontrar en los pagos provisionales. Las personas físicas van a ir calculando mes a mes sus pagos provisionales, acumulando todos los ingresos que cobren, disminuyéndole todos los gastos y compras que paguen. A esa diferencia le van a calcular inmediatamente el impuesto. En cambio, las personas morales van a calcular su impuesto
el primer año no van a pagar nada y a partir del segundo van a pagar con base en el porcentaje de ganancia o de utilidad que sacaron en el año anterior. Si tuvieron pérdidas, pues tampoco van a seguir pagando. El asunto aquí, básicamente, en persona física es que si en algún mes, por alguna razón, no planeamos bien nuestras entradas y salidas de dinero, pues vamos a tener que pagar un dineral que luego nos va a venir quedando saldo a favor. En el caso de las personas morales, a lo mejor el coeficiente de utilidad es muy pequeño y al final del año pagamos una cantidad grande. Esta es otra de las diferencias importantes entre pagar impuestos como persona física o como persona moral. En materia de impuestos sobre la renta, ¿qué va a pasar con los intereses? Como persona física vamos a poder deducir el 100% de los intereses. Como persona moral vamos a deducir parcialmente los intereses porque al total de intereses le tenemos que descontar la tasa de inflación. Esto es, vamos solamente a poder deducir el interés real. Por último, en materia de impuestos sobre la renta vamos a ver las diferencias entre la tasa de impuesto aplicable. Como persona física, según la ganancia que tengamos, la ganancia, esto es ingresos cobrados menos gastos pagados, podemos empezar a pagar impuestos desde el 1.92% en adelante. Como persona moral, ganemos un peso o cientos de millones, vamos a pagar al 30% parejo, desde el primer centavo de utilidad hasta la cantidad que podamos ganar, por muy grande que sea. Es una tasa fija al 30%. Esta es la última diferencia entre tributar como persona física o persona moral en materia de impuestos sobre la renta. Pasemos ahora en materia de impuesto empresarial a tasa única. En este impuesto prácticamente no hay diferencias, pero hay una muy importante. Como personas físicas, los bienes que aportemos a nuestra actividad empresarial, el día que los vendamos no vamos a pagar impuesto por esos bienes. ¿Por qué? Porque no lo vamos a haber deducido con anterioridad. En cambio, en persona moral, si vendemos una maquinaria o un edificio que hayamos aportado desde el principio, vamos a tener que pagar impuesto empresarial a tasa única. Estas son las diferencias importantes que hay, de que en el caso de personas físicas hay excepciones cuando vendamos algunos bienes, que la propia ley define, que no vamos a pagar impuestos sobre esos bienes siempre y cuando no los hayamos deducido con anterioridad para efectos del impuesto empresarial a tasa única. Por lo que toca al impuesto al valor agregado, ahí no vamos a encontrar ninguna diferencia entre ser persona física o persona moral. Prácticamente vamos a pagar impuestos de la misma manera. Finalmente, si usted opta por tributar como persona física, va a tener tres opciones para pagar impuestos. La primera en régimen general de ley, la segunda como contribuyente de régimen intermedio y la tercera como pequeño contribuyente.